En el día de la fecha, 15 de diciembre de 2021 y siendo las 12:09, se reúne la mesa evaluadora conformada por las profesoras doctora Viviana Carolina Llanos, doctora María Rita Otero, profesora Estefanía Laplace, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la alumna señorita profesora Yanina Macarena Morales, DNI 37.293.806. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos. Tengo el agrado de presentar la 38ª defensa de tesis de la licenciatura en Educación Matemática. En esta oportunidad, como ya dijo Angélica, se trata del trabajo final de la profesora Macarena Morales, titulado El álgebra escolar en el diseño curricular para la educación secundaria de la provincia de Entre Ríos, dirigido por la doctora Viviana Carolina Llanos y codirigido por la doctora María Rita Otero. Agradezco también a Estefanía Laplace por ser parte del jurado junto a las directoras de Macarena. Así que te dejo la palabra. Recordá que tenés entre 25 y 30 minutos, no más, para la presentación y luego las preguntas del jurado. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a compartir pantalla. Díganme ahí si se ve correctamente. Sí, poner en el modo presentación y ya cerramos el micrófono nosotros. Perfecto. Bueno, perfecto. Como comentó Verónica, la tesis que voy a defender hoy se titula El álgebra escolar en el diseño curricular para la educación secundaria de la provincia de Entre Ríos. La misma fue por la doctora Llanos y la codirectora María Rita Otero, a quien agradezco por haberme acompañado en este proceso de elaboración de tesis. El problema de investigación de esta tesis se enmarca dentro del problema didáctico del álgebra escolar. El mismo ha sido estudiado en numerosas investigaciones, en el cual se ha cuestionado qué es lo que se entiende por álgebra escolar en la clase de matemática, en la escuela y más ampliamente en la sociedad. En estas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que el modelo implícito dominante del álgebra escolar se corresponde con una generalización de la aritmética. Desde esta perspectiva, el álgebra es considerada como una extensión de la aritmética y hay una pérdida de la dialéctica entre lo numérico y lo algebraico. Esto quiere decir que lo numérico se considera fundamental para poder justificar y comprender lo algebraico. Pero, sin embargo, lo algebraico no es considerado como una herramienta para el estudio de lo numérico. Por esto es que decimos que se pierde la dialéctica entre ambos. Además, desde esta perspectiva, el álgebra y la aritmética son entendidas erróneamente como un lenguaje y no se habla de conocimientos aritméticos y conocimientos algebraicos, sino de lenguaje aritmético o lenguaje algebraico. Nosotros limitamos esta problemática y vamos a estudiar los conocimientos algebraicos que se proponen en el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos para la educación secundaria. Las preguntas de investigación que condujeron el estudio son las siguientes. ¿Cuáles son las características del álgebra escolar propuesta en el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos? ¿Qué características tiene la modelización algebraica propuesta en el diseño curricular de la provincia? ¿Y cuáles son las características de las tradiciones epistemológicas definidas por Klimovsky y Boido que pueden identificarse en el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos en relación al álgebra? En concordancia con las preguntas de investigación que me propuse responder, los objetivos generales son analizar las características del álgebra escolar propuesta para enseñar en el diseño curricular de matemática de la provincia de Entre Ríos en la educación secundaria,
identificar las características de la modelización en el diseño curricular de la provincia y analizar las características del álgebra escolar desde una perspectiva epistemológica. Nuestro marco teórico se divide en dos. Por un lado, tomé como referencia la teoría antropológica de lo didáctico en torno al álgebra escolar, más precisamente los documentos de Chevallard del año 1989. Chevallard lo que dice es que la modelización matemática se sitúa en el núcleo de toda actividad matemática y que el álgebra debe ser entendida como un instrumento de modelización de todas las organizaciones matemáticas escolares. Se habla de sistemas y de modelos. Lo que se realiza en este proceso de modelización es tomar un recorte de la realidad, que es lo que se pretende estudiar. Cuando hablamos de modelización algebraica, este recorte del que hablamos es una organización matemática previamente construida, elaborar el modelo, trabajar con ese modelo y producir conocimiento. Por eso decimos que todo modelo debe funcionar como una máquina productora de conocimiento sobre el sistema inicial. Y esa información que nos produce el modelo no hubiese sido de fácil acceso si no hubiésemos disponido de él. Por otra parte, también tomamos las tradiciones epistemológicas de la matemática de Klimovsky-Boido y analizamos la tradición computacional, la estructuralista y la axiomática. Esto nos va a permitir para realizar el análisis epistemológico de nuestro diseño curricular. La metodología de investigación que adoptó este trabajo sigue el enfoque cualitativo. ¿Sí? Este enfoque cualitativo está en consonancia con lo que es nuestro problema de investigación y el análisis que se realizó fue de tipo documental. Los documentos con los cuales trabajamos son los tomos 1 y 2 del diseño curricular de la provincia de Entre Ríos. Bien, algo más de la metodología del diseño. Nosotros, cuando yo hablé del marco teórico, dije que este marco teórico constaba de dos partes. Por un lado, lo que toma como referencia la teoría antropológica de lo didáctico y por otra parte, las tradiciones epistemológicas de la matemática. En relación a ese marco teórico y analizando e interpretando el diseño curricular en función de ese marco teórico, se elaboraron las categorías de análisis de forma inductiva. Estas categorías de análisis son tres. Las dos primeras hacen referencia a lo praxeológico. Las mismas se definen como características del álgebra escolar y nivel de algebrización. Y la tercera categoría hace referencia a lo epistemológico y las definí como tradiciones. Del análisis del diseño, en relación a la categoría características del álgebra escolar, los resultados arrojan que el dominio del álgebra en el diseño consiste principalmente en el tratamiento, y esta palabra es una palabra que era muy recurrente en el diseño, tratamiento de expresiones simbólicas que permitan explorar, analizar y explicitar las relaciones y las propiedades de la formación de números y las operaciones que con ellos se realicen. Es decir, estas expresiones simbólicas deberían permitir explorar y analizar los cálculos previamente realizados en un ámbito numérico. Lo siguiente es que los dominios del cálculo son consideradas la base para el desarrollo del cálculo algebraico. De hecho, en el diseño está dividido en 4 ejes y como primer eje de estudio se propone el eje aritmético. A continuación, el algebraico, y este eje algebraico toma como base o como sostén lo que se trabajó anteriormente en el eje aritmético. Como en concordancia con lo que había mencionado al principio de las investigaciones que se han realizado, en el diseño curricular no hay una dialéctica entre lo numérico y lo algebraico. Como tercer característica está la concepción errónea, en la cual se entiende el álgebra y la aritmética como lenguaje algebraico o lenguaje aritmético. También es muy recurrente en el diseño curricular esto de lenguaje algebraico o lenguaje aritmético, y no se habla de conocimientos algebraicos o conocimientos aritméticos. La última característica está en relación a la modelización que se propone en el diseño curricular. Esta modelización está más vinculada a la importancia de la resolución de problemas en la actualidad y a los problemas de aplicación, y no se entiende la modelización en el sentido o en términos de la TAD.
De hecho, se menciona en varias oportunidades en el diseño curricular, hay un apartado que se llama sugerencias, y en estas sugerencias se recomienda seleccionar problemas provenientes de otras áreas con el fin de aplicar, ¿sí?, esos conocimientos que se propone el matemático a una situación concreta. Pero no se habla de modelización algebraica. La segunda categoría, nivel de algebraización, las características que observamos son que las organizaciones matemáticas se caracterizan por su carácter prealgebraico y que estas organizaciones matemáticas relativas al álgebra se generan en relación a dos tipos de tareas que se consideran fundamentales. Una es el cálculo con números y la otra es la traducción de enunciados verbales al lenguaje simbólico. Por otra parte, las fórmulas juegan el papel de reglas dadas y también se destaca que las letras juegan el papel de incógnitas y los parámetros están prácticamente ausentes. Hay una fuerte autonomía de los diferentes bloques de contenido y hay una desintegración del corpus matemático. En el diseño curricular, al iniciar y al fundamentar el diseño curricular de matemáticas, se dice que que la división de los contenidos en 4 ejes no pretende ser o generar una fragmentación. Sin embargo, cuando uno lo analiza, se da cuenta que ocurre todo lo contrario y que cada uno de esos ejes tiene una fuerte autonomía. Y la tercera categoría, que hace referencia a lo epistemológico, como mencioné anteriormente, se define como tradiciones. Acá se analizan cuáles son las características de las tradiciones que están presentes en el diseño curricular. Las subcategorías acá fueron solamente 2. Por un lado, analizamos qué características de la tradición computacional se registran y, por otra parte, de la tradición estructural, porque la tradición axiomática está directamente ausente en el diseño curricular. No hay registro de características de la tradición axiomática. Lo que se puede observar en el diseño es que hay una fuerte presencia de características de la tradición computacional. Esto que mencionaba hoy anteriormente, ¿no?, que se privilegia el cálculo con números, que estos cálculos con números se consideran como fundamentales y necesarios para poder justificar los cálculos algebraicos. Esto de que como primer eje se sitúa el eje de la aritmética y a continuación el eje de lo algebraico, que en todo momento las sugerencias se sugiere, ¿sí?, tomar como base o como contenido previo fundamental lo que se ha trabajado anteriormente en el eje de lo numérico. Y por su parte de la tradición estructural hay algunos indicios bastante vagos que podrían hacer pensar en algún rasgo de la tradición estructural, como por ejemplo el estudio de patrones, el estudio de regularidades numéricas, en la medida en lo que uno podría pensar que hace referencia a la generalización de propiedades de un determinado conjunto de conocimientos matemáticos, como por ejemplo el estudio de las propiedades o características de los números naturales. Esta presencia o este predominio fuerte de la tradición computacional está en relación con lo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, con esto de que el álgebra se concibe como una aritmética generalizada. Por eso es el predominio de las características de la tradición computacional, están relacionados. Bien, como último capítulo de la tesis, lo que se elaboró fue una propuesta de una tarea de modelización en el sentido de la TAD. ¿Sí? Es un ejemplo de una posible tarea. Les voy a leer la tarea. El problema inicial dice: el triángulo ABC y el rectángulo PQRS tienen la misma área y la misma altura 1. Para cada valor h entre 0 y 1 se dibuja el trapecio ABED de altura h y luego el rectángulo PQNM de área igual a la del trapecio, como se muestra en la figura. F de h es la función que asocia a cada h con la altura del rectángulo PQNM. A partir de esa situación inicial, lo que hice fue proponer distintas cuestiones que se derivaron de ese problema inicial que se propuso, con el fin de que se fueran de ir generando distintos modelos,
¿sí? Y que cada modelo ampliara y completara el modelo anterior. La primera cuestión para analizar fue qué relación existe entre las bases del triángulo ABC y el rectángulo PQRS. Para esto, primero en el triángulo ABC se denotó el área del triángulo ABC como área 1 y la base del triángulo, que es el segmento AB. Sabíamos, porque era un dato que daba el problema, que la altura de este triángulo era 1. A partir de la fórmula del área de un triángulo se llega a que el área 1 es igual a 1 por la longitud del segmento AB dividido 2. En el rectángulo PQRS se denota el área del rectángulo como área 2. La base del rectángulo PQRS es el segmento PQ y al igual que en el triángulo la altura es 1. Por lo tanto, el área 2 es igual a 1 por la longitud del segmento PQ. Otra información que nos daba el problema inicial era que las áreas, tanto como del rectángulo, tenían que ser iguales. Entonces acá se llega a la primera relación en la cual podemos decir que PQ es igual a AB sobre 2. De esta manera podemos responder a la primera cuestión que nos habíamos planteado. La segunda cuestión es qué relación existe entre los triángulos ABC y CDE, ¿sí? Es decir, el triángulo ABC, que era el inicial, y CDE. Acá se denomina H1 a la altura del triángulo CDE respecto del lado de E y H2 a la altura del triángulo ABC respecto del lado AB. Acá lo que sabemos, o a la conclusión a que llegamos, es que ambos triángulos son triángulos semejantes y que la razón de proporción entre ambos triángulos es igual a 1 menos h. Esta sería nuestra segunda relación. La cuestión 3, que analizamos, la tercera cuestión, es qué relación existe entre la altura del trapecio ABD y la altura del rectángulo PQNM. Para esto recurrí, en primer lugar, en el trapecio ABD se determinó el área del trapecio como área 3, la base mayor, que es el segmento AB, la base menor, que es el segmento DE, y la altura, que es h. Recurriendo a la fórmula del área del trapecio, se puede establecer esta primera expresión. Después se trabajó en el rectángulo PQNM. Acá definimos el área del rectángulo como área 4, la base, que es el segmento PQ, y la altura, que está definida por la función f de h, que este también era un dato inicial del problema. Entonces llegamos a que el área 4 es igual a la longitud del segmento PQ por f de h. Otro dato inicial del problema propuesto inicialmente es que el área del trapecio y el área del rectángulo PQNM tienen que ser iguales. Entonces, definimos que área 3 es igual a área 4 y llegamos a la relación 3. Sustituyendo la relación 2 en la relación 3 se llega a que f de h es igual a menos h cuadrado más 2h. Esta es una ecuación cuadrática univariada que representa una función polinómica de grado 2. Y sabemos que h está acotado, ¿sí?, por el dato inicial del problema, que tiene que estar comprendido entre 0 y 1. A partir de esta cuestión 3 se derivan cuestiones derivadas de esta, que es la cuestión 3.1, que acá lo que se estudia es para qué valor de h los rectángulos MNRS y PQNM tienen la misma altura. Acá lo que se considera es que la altura del rectángulo PQRS es igual a 1. Entonces, para que los rectángulos MNRS y PQNM tengan igual altura, esta altura tiene que tomar el valor 0,5. Para poder hallar el valor de h, que cumple que f de h es igual a 0,5, se plantea una ecuación cuadrática. Trabajando con esta ecuación cuadrática, se llega a que se obtienen dos valores de h, pero hay uno que no está comprendido en el dominio de la función f de h. Por lo tanto, es posible responder a esta cuestión 3.1 diciendo que cuando la altura h del trapecio ABD es igual a 1 menos raíz de 2 sobre 2, los rectángulos tienen la misma altura. La siguiente cuestión que analizamos es la cuestión 3.2,
que acá la pregunta es cuál va a ser la altura del rectángulo PQMN cuando el área del trapecio ABD sea igual a la del triángulo CDE. Vamos a retomar, ¿sí?, el área 3, que lo habíamos analizado anteriormente para otras de las cuestiones, y vamos a determinar en el triángulo CDE, vamos a definir la base del triángulo, que es el segmento de E, la altura del triángulo, que es 1 menos h, y el área del triángulo CDE, que va a ser el área 5. De esta Macarena, forma, vamos porque estás usando todo tu tiempo. Bueno, apuro entonces. Gracias. El área 5 va a quedar definida como DE por 1 menos h sobre 2. Planteamos la igualdad de las áreas, llegamos así a la relación 5, que al resolverla podemos determinar que cuando h es igual a 3/4, nosotros podemos obtener f de 3/4 y así hallamos la altura del rectángulo. La última cuestión que analizamos es qué sucede si con f de h si la altura del rectángulo ABC y del rectángulo PQRS pueden tomar valores distintos de 1. Entonces, esta altura que nosotros anteriormente habíamos definido como 1, ahora va a ser un parámetro. Es decir, trabajando con cada uno de los sistemas anteriores, vamos a llegar a una familia de funciones polinómicas de grado 2 que quedan definidas de esta manera. Como conclusiones del trabajo podemos vamos a responder a las cuestiones, a las preguntas planteadas inicialmente y decimos que los conocimientos algebraicos se estudian en estrecha relación con los conocimientos aritméticos, que el dominio del álgebra en el diseño curricular consiste principalmente en el tratamiento de expresiones simbólicas y que estas expresiones simbólicas deben permitir explorar, analizar y explicar relaciones y propiedades de los cálculos con números que se han estudiado previamente. Hay una presencia limitada muy poco desarrollada del instrumento algebraico. Hay una fuerte autonomía, una desintegración del corpus matemático propuesto. Las letras juegan el papel de incógnitas, mientras que el uso de parámetros está prácticamente ausente, y que este diseño se encuentra fuertemente influenciado por la tradición computacional y se considera el estudio de los números y de las operaciones que se pueden realizar con ellos como fundamentales para poder realizar y justificar los cálculos algebraicos. Bueno, esta fue la presentación de mi tesis. No sé si puedo dejar de compartir. Sí, Macarena, puedes dejar de compartir. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y ahora, si el jurado te pide que presentes alguna diapositiva. No, que por favor no deje de compartir, porque yo le tengo que preguntar cosas sobre lo que está diciendo. Bueno, en ese caso le pedís, María Rita, que te comparta la PPT de la cual querés preguntar, ¿sí? Ahora ustedes manejan el tema de las preguntas y demás a su gusto. Yo les doy el lugar, les dejo el lugar al jurado para saber el orden, para saber si tenés que mostrar algo nuevamente de la PPT o de lo que sea, y definen entre ustedes el orden y demás preguntas y la modalidad de eso. Bueno, gracias Macarena. Si les parece bien, comenzamos con Estefanía. Primero, Estefa, vos no sé si necesitas la PPT, que ya la vuelvo a poner, o directamente les hacen las preguntas. Si querés compartirla. No, bueno, primero que nada quería felicitarte. Hacer las preguntas. Buenísimo. Bueno, primero que nada, Macarena, quería felicitarte por el trabajo y también a tus directoras por el trabajo que han realizado, por el desarrollo del marco teórico en torno al álgebra que se evidencia en el trabajo. También es destacable las descripciones que se realizan de las categorías de análisis en torno a los niveles del álgebra, de las características epistemológicas. Bueno, así que felicitarlas por el gran trabajo que han realizado. Muchas gracias. Y la pregunta que por ahí quería hacerte, respecto del problema que propones al final, quería saber si este problema es una propuesta que pensás para enseñar en el aula o simplemente forma parte del análisis y hasta ahí es hasta donde querían llegar. En realidad fue un problema que, bueno, lo propuse y lo analicé en el marco de la tesis, pero hablé en una de las escuelas en las que trabajo con la intención de poder implementarlo el año que viene,
por ahí estamos muy acostumbrados a algo totalmente distinto a esta forma de trabajo, entonces tuve que poder pedir permiso, decir que me gustaría poder llevarlo al aula y me dieron el ok. Así que considero que el año que viene podría estar llevándolo al aula del secundario. Bien. Bueno, por mi parte, por ahora, no tengo más preguntas. Bueno, Rita, ahí está la PPT. Estás muteada, lo único. Sí, para que no se me escuche toser. Bueno, es horrible. Macarena, pone el enunciado del problema, por favor. Bueno. Yo te quería preguntar, primero que el problema te lo dimos nosotros. Sí. Eso primero. Entonces, como no reconozco el problema que te dimos, porque tenía una pregunta y no está. Y vos después transformaste el problema en una sucesión de mini preguntas cuyo sentido no entiendo mucho. Por eso digo, ¿cuál es la pregunta del problema? Claro, la pregunta es la que yo planteo como cuestión 3, que sería esta. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué planteas como cuestión 3 cuando el problema tiene una pregunta clara, ¿sí? Lo cual es admisible, ¿no? Vos podés modificar cualquier cosa que desees usar para enseñar, pero a mí me parece que no es muy favorable lo que hiciste, porque le quitas al problema la necesidad de ser explorado. Claro, que es lo que usted dice, que esas cuestiones deberían habérselas cuestionado los alumnos, digamos. No sé, pero en principio me parece que el problema tiene una pregunta y es una pregunta que vincula lo geométrico con lo algebraico y me parece que no es irrelevante no ponerla, justamente. Claro. Porque la noción de función es una noción algebraica y el resto de nociones que están ahí son nociones geométricas. Y si me permitís, pasar las diapositivas, por favor. Sí, avanzo. Wait, la segunda. Ok. La anterior. Me hiciste pegar un susto bárbaro, la verdad, con esta igualdad R1. Que por otro lado, ¿qué nombre para una igualdad, no? R1, ¿por qué le pones R1? Hacía referencia que era la relación 1. Ah, bueno, tampoco entiendo muy bien este tema del sistema y del modelo en el problema este. No lo veo. Pero me asusté un montón porque te quería preguntar, vos fíjate que vos estás trabajando con áreas. Sí. Y vas a terminar con una relación entre segmentos. Ajá. Lo cual es perfectamente posible, ¿sí? Si vos aclarás que este 1, que tiene una magnitud en unidades de área, se equilibra, se compensa con este otro 1 que también tiene una magnitud en unidades de área. Porque si no, estamos en el horno acá con el tema dimensional y eso también me preocupa. Entonces, claro, si vamos a llevar esto al aula, vas a tener que hacer un análisis bastante más intenso que este, porque si no vas a meter la pata, me parece. Sí, por ahí yo acá puse como las conclusiones finales y no puse todo el análisis que había realizado anteriormente en la tesis, por miedo a que no me diera el tiempo, digamos. Está bien, pero de última, si vos querías mostrar la arborescencia que tiene el problema, que yo creo que la arborescencia de cuestiones que tiene el problema, a mí me parece que si vos pones todas las cuestiones justamente como en un árbol, vos entonces podrías mostrar que vos te podés efectivamente, como creo que has intentado ejemplificar,
que te puedes ir por todos esos lugares. A mí lo que me preocupa un poco es el sentido, ¿me entendés?, de las cuestiones. Hasta qué punto las cuestiones que pueden tener mucho sentido para vos o para mí o para nosotras, realmente van a tener sentido para los estudiantes. Y la otra cuestión, me parece a mí, que es que si lo vas a llevar a la escuela, como debería ser parte de un planteo más integral. Totalmente, sí. Que se preocupe o que se ocupe o que trate, que le dé tratamiento a la relación entre la geometría y el álgebra. El álgebra. Sí. Y bueno, y la otra cosa que te quería preguntar es que, ¿cuál es el problema, no? O sea, yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que el currículum trae primero a los números? Bueno, sí, ¿por qué no? Después, como vos dijiste, el currículum trae al álgebra y eso está desarticulado. Y entonces, ¿cuál es el problema de enseñar álgebra a partir de los números? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es? En realidad lo que se plantea acá es que el álgebra se propone a continuación de la aritmética y que muchas veces los problemas que se proponen son problemas que bien podrían ser resueltos en la aritmética y que el álgebra viene como a traer supuestamente una resolución superior. Pero ahí se oculta el verdadero potencial del álgebra como una herramienta para el estudio de lo numérico. Porque hay problemas que podrían ser resueltos desde la aritmética, entonces lo que se suele hacer es esto, se presenta un problema que los chicos capaz ya han trabajado en el eje aritmético y se da una solución desde el álgebra. Se la propone como una continuación o como una prolongación de lo aritmético. Y no hay una dialéctica, o sea, no hay un ida y vuelta, sino que es lo numérico lo que justifica lo algebraico, pero lo algebraico no es una herramienta o un instrumento de estudio de lo numérico. Sí, no me doy cuenta mucho eso de que decís que lo numérico justifica lo algebraico. Yo lo que creo es que hay una reducción del álgebra a los números. Hasta el punto, por ejemplo, que si hay que poner, suponete, si en un lugar dice 3 por 8, si yo tengo que poner A por B más C, pongo 3 por 8 más 3 por 14, y entonces después digo que 3 es A y que 8 y 14 son B más C, y hago ese tipo de cosas, ¿no? Eso, pero eso no sé hasta qué punto es una justificación y cuál es el problema. En el fondo, digo para vos como profesora, porque obviamente es un problema más viejo que el mundo, que esto se hace así, pero ¿cuál es el problema? Es eso, ¿no? ¿Y qué? Alguien te puede decir, ¿y qué? La aritmética está antes que la álgebra, y el álgebra está desarticulada de la aritmética. ¿Y qué? Pero sí me gustaría que te quedara claro que, bueno, que este problema hay que meterle mucha mano para que haya un principio de articulación, de esa articulación pretendida que vos, por supuesto, muy correctamente enunciás, ¿sí? Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y por lo demás, sí, yo también considero que hay un trabajo muy intenso de tu parte y un trabajo de análisis y también un trabajo de la resolución del problema, que a lo mejor la secuenciación y demás no sea la que a mí me hubiera gustado de entrada, pero no puedo dejar de reconocer que hay muchísimo trabajo realizado. Así que bueno, congratulations. Bueno, Macarena, felicitaciones también. Yo te quiero felicitar a vos, agradecerle a Rita por otro trabajo compartido, digamos, con resultados que nos gratifican, porque no siempre, llegamos bien a la finalización de una tesis en el sentido de
llegar con un trabajo que nos guste. Agradecerle a Estefanía también por colaborar con la tesis. Y nada, yo quiero felicitarte no solamente por la tesis, que hablamos todo el tiempo con Rita, que a pesar de que no tenés así como mucha práctica en la escritura, nosotros notamos que escribís muy bien y eso es muy positivo y lo tenés que usar a tu favor. La presentación realmente también estuvo muy bien, seleccionaste las cuestiones que son más importantes a considerar para exponer el trabajo. Y con relación a la pregunta que te hizo Rita, que es nuestro principal problema, que es un cuestionamiento al saber, realmente yo te diría que nosotros dejamos dos tradiciones, la computacional y la estructural, y yo no quiero arriesgarme a decirte que en el aula nos quedaría una, que es la computacional, porque el diseño propone los patrones, propone esa insinuación del trabajo con patrones, pero si nosotros aceptamos como resultado de tu trabajo que hay una pena que es que en el fondo todo es números y desaparece el álgebra y desaparece la geometría y todo se reemplaza por estudiar los números, entonces esa tradición estructuralista, ¿sí?, también se desaparecería de hecho. Entonces, bueno, felicitarte por tratar de concebir como una posibilidad que este problema que nosotros te sugerimos para que lo estudies y lo estudiaste bien, aunque sí coincido que habría que pensarlo como una propuesta de enseñanza, que no era el objetivo de este trabajo. El objetivo de este trabajo era que vos pienses a ese problema como una actividad de modelización, ¿sí? En el sentido de la TAG, que pienses el sistema, que pienses los modelos y que en el fondo puedas identificar qué conocimientos matemáticos se estudiaría con ese sistema. Entonces, nada, alentarte a que si tu interés está, a que puedas pensar en hacer de esta propuesta una propuesta para enseñar, para lo cual deberías estudiar más ese problema, deberías pensar mejor en el alcance de eso, para que realmente sea una actividad genuina de modelización y sea una propuesta para estudiar álgebra en la escuela secundaria. Así que nada, yo no tengo más que felicitarte, y Rita lo mismo, porque lo hemos hablado, por todo tu trabajo y por la presentación también, que fue fluida y me gustó mucho. Así que muchas gracias. Nada, mis felicitaciones. Gracias. Bueno, aclaremos que es un problema de la Olimpiada de Matemática, entonces también, bueno, es justo reconocer de dónde viene, ¿no? Y que hay otros, como una serie de problemas, que tal vez ese conjunto de problemas podría pensarse como para usarlo si uno quisiera hacer esa enseñanza, ¿eh? Genial, capaz después les pido la bibliografía como para saber de dónde sacar. Perfecto. Bueno, gracias. Le damos Muchas la palabra gracias. a Verónica. No, creo que tenemos que, bueno, retirarnos, ¿no, Angélica? Bueno, paro la grabación en principio. Sí, es rápido, ¿no? Es muy rápido lo que hacemos. Sí. Bueno. Son 47 y 50. Si quieren volver. En uno